Hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los Chapines y el mundo. Somos notijalapa.net. Si se mantienen las costumbres y tradiciones, el maíz no desaparecerá. Así lo dijo el ingeniero César Azurdia, trabajador de CONAB. El estudio que estamos realizando en maíz en Guatemala es el complemento a estudios previos. El primer punto es de que cuando hablamos de maíz hablamos de una sola especie. Todos los maíces en Guatemala pertenecen a una sola especie que se llama sea maíz. Ese término es aplicable a nivel mundial, en cualquier parte se llama sea maíz. Entonces hablemos de maíz. La variación en el maíz se reclasifica en razas. Si ustedes ven en Guatemala hay maíces amarillos, hay maíces blancos, rojos, de diferentes formas, adaptados a la costa, adaptados a otras altitudes, al corredor seco. Cada uno de esos grupos son distintos desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista de adaptación, y normalmente esos grupos se llaman razas. Entonces lo que estamos tratando de ver es cómo vemos si la clasificación actual de razas se adapta a la realidad guatemalteca. Los estudios que tenemos son de 1950, por lo tanto creemos que con ese estudio que estamos haciendo podemos hacer una reclasificación y con metodologías modernas de investigación poder ver qué razas existen. Bueno, ¿qué sentido tiene esto? Pues tiene sentido primero conocer desde el punto de vista científico cuántas razas de maíz tenemos, qué diversidad de maíz tenemos. Una vez conocidos estos, cuáles son, dónde están, y procederíamos a conservarlos de dos maneras, en bancos de germoplasma o bien conservarlos con los agricultores a través del sistema MILPA, por ejemplo, el sistema tradicional de manejo para su conservación. Pero también, conociendo la diversidad genética que existe en los materiales, poder encontrar nuevos materiales que sean más ricos, por ejemplo, en componentes nutricionales y con mayor diversidad, también para hacer mejoramiento. Recordemos que los maíces más avanzados del mundo son técnicamente más trabajados, pero eso implica que cuando no se tiene lo que se requiere en un maíz técnicamente más avanzado, hay que recurrir a las fuentes originales, y las fuentes originales son estos maíces. Entonces, tanto para la agricultura de Guatemala como en el mundo, es importante tener esos maíces nuestros que son ricos en diversidad genética, y esa diversidad genética sirve para el mejoramiento, tanto del maíz guatemalteco como el maíz del mundo. El maíz netamente original de nuestro país, ¿qué tanto riesgo correría con los productos transgénicos? Mire, eso es una buena pregunta. Mire, como habíamos platicado el día de hoy en la reunión, mientras nuestros maíces nativos de Guatemala sean utilizados, yo entendería que no tengan riesgo. ¿Por qué? Porque lo que le da valor a la conservación de ese maíz es el aspecto cultural. Cada tamal, por ejemplo, de una región quiere un maíz específico, cada tortilla un maíz específico, cada atol tiene un específico, para ciertas fiestas es una comida específica que está relacionada con maíz. Si perdemos esas costumbres, obviamente todos esos maíces se van a perder. Adicionalmente, les quisiera mencionar que los maíces transgénicos son totalmente uniformes. Son amarillos o son blancos, son de un mismo tamaño, adaptados a una cierta altitud. No tienen esta plasticidad de adaptación que tienen los maíces nativos. Por ejemplo, el maíz blanco servirá para tortillas blancas específicas, pero no para todos los usos en alimentación que se tienen. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. Si se mantienen las tradiciones, las costumbres, la gastronomía, esos maíces no se van a perder, los maíces nuestros. Pero también quiero agregar algo. La pregunta es, ¿será que los maíces nuestros nos dan autosuficiencia? Y la respuesta es no. Los maíces nuestros, que se producen más que todo en el altiplano, los nativos propiamente, su producción es casi para autoconsumo. ¿Y qué pasa con los maíces que se dedican a la industria, por ejemplo? Esos maíces no pueden ser, esa necesidad no puede ser suplida con los maíces nuestros, y hay que traer maíces extranjeros. Ya se están trayendo. De hecho, se están trayendo, y Guatemala no es autosuficiente. No tengo los datos en este momento, pero alrededor del más del 90% es maíz que viene del extranjero. De tal manera que el decir no a maíces extranjeros, ¿qué pasa con las necesidades que tenemos? La gran idea sería que hubiese un programa que fortaleciera los maíces nativos para producirse en condiciones de tecnología tradicional y por qué no tecnificada, y no depender del extranjero para tener maíces que son ese tipo de maíces que pueden ser de origen transgénico. ¿Por parte del gobierno se ve algún apoyo para conservar el cultivo de maíz? Mire, yo le digo, yo trabajo en CONAP.
CONAP tiene que ver un tanto con la conservación de la diversidad de maíces silvestres. Como ciudadano les he de decir que sé algo de lo que hace el Ministerio de Agricultura, pero me atrevería a decir que no es lo suficiente para poder proteger estos programas. ¿Existe una política de apoyar a agricultura tradicional basada en maíz? No lo sé. Y si le existe, la respuesta sería que no se está implementando. Me atrevo a decirlo como ciudadano, no como funcionario público. Para los T21, los Chapines y el mundo, notijalapa.net.